Hola, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva video orientación psicopedagógica. Mi nombre es Boris Albert y nuevamente estoy con ustedes para compartir esta clase, este espacio donde en esta oportunidad conversaremos y dialogaremos sobre la creatividad en educación. De la misma forma como estuvimos dialogando y escarbando, profundizando sobre la afectividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el video anterior, también damos comienzo en este día a una serie de videos que tratarán acerca de otro elemento, de otro agente importantísimo al momento de educar. Y estamos hablando de la creatividad, del ser creativo en educación particularmente. Ahora bien, ¿qué es ser creativo? ¿Qué es la creatividad? Nuevamente comenzamos por introducirnos en el significado, hojear el diccionario, buscar en la semántica del concepto para luego ir tendiendo lazos, ir desglosando en el tema. Pues bien, creatividad se relaciona al concepto de engendrar. La raíz etimológica de la palabra creatividad se relaciona al concepto de engendrar o a la acción de engendrar. Y engendrar es producir algo nuevo, algo totalmente distinto a lo que ya existía. Por lo tanto, y en consecuencia, crear es la producción de un artefacto, de un elemento, de un concepto, de un objeto totalmente distinto a los que ya existían en el entorno. La disposición, la manifestación de algo nuevo mediante la inventiva del ser humano. Para ser creativo se utiliza la creatividad, que es la capacidad de crear, la capacidad y la habilidad de expresar ante el mundo algo nuevo, con características nuevas. Producir un elemento para un propósito. Producir un elemento que quiebre la monotonía. Un elemento distinto, diferente. Aquello es la creatividad. Producir un elemento o un objeto distinto mediante el uso de nuestras facultades creativas, mediante el uso de la imaginación, mediante el uso de la habilidad. Por lo tanto, ser creativo es tener la facultad de crear y utilizarla. El creativo es entonces el que crea. Ahora bien, crear está en contraposición o está en oposición a la reproducción. Reproducir es perpetuar. Reproducir es copiar algo que ya existía. Reproducir es multiplicar un elemento, manteniendo su forma, manteniendo sus características. Sin embargo, crear es presentar un elemento nuevo, con nuevas formas y nuevas características. Por eso, en la educación nueva que nosotros profesamos y proponemos, el concepto de creatividad es muy importante. Si la afectividad era la base, la piedra angular del proceso educativo, la afectividad debe ser la cima, la corona, el cúlmine del proceso educativo. Entre estos dos conceptos, afectividad y creatividad, debe desarrollarse todo el proceso educativo de los seres humanos, desde la primera infancia hasta la vejez o hasta la senectud. Pero no solamente debe manifestarse como la base
y como la cúspide del proceso educativo. Tanto la afectividad como la creatividad deben estar involucradas siempre en el proceso, deben presentarse siempre en el camino, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solamente en los extremos, también deben manifestarse en el proceso. Ahora, ¿por qué es importante la creatividad en educación? Realicemos la siguiente pregunta de reflexión, orientada especialmente a los docentes. ¿Por qué estoy enseñando? ¿Para qué estoy educando? ¿Cuál es el propósito de mi educación? ¿El propósito de mi educación es solamente que los alumnos memoricen contenidos? ¿La finalidad de mi educación y de mis prácticas educativas es solamente que el alumno reproduzca o adquiera habilidades? Claro, es muy importante el manejar el contenido, manipular el contenido por parte de los alumnos. Y tanto más importante es la creación o el desarrollo de nuevas habilidades. Dos puntos muy importantes en la educación. Sin embargo, hemos dejado un poco de lado el ser creativo, la creatividad. Lamentablemente se ha discriminado a la creatividad y se la ha relegado al ámbito de las artes, al ámbito de la pintura, al ámbito de la música, al ámbito de la escultura, al ámbito de la poesía, al ámbito de las artes plásticas. Cuando hablamos de creatividad, me ha tocado también hablar con muchos profesores acerca de esto, ellos de inmediato lo relacionan con el arte, relegando a este proceso creativo, relegando a este importante concepto de creatividad solamente a las artes. Como que la creatividad solamente se expresa en momentos relacionados a las bellas artes, como las que mencioné. Pero no se manifiesta en el proceso educativo. Pero la creatividad no se presenta ni se expresa dentro del aula. La creatividad no se expresa en cada una de las clases. Lo que estamos haciendo simplemente es reproducir contenido, reproducir información, perpetuar información. Y estamos haciendo que nuestros alumnos memoricen la misma información, los mismos datos, el mismo contenido de décadas, de tiempo, de años atrás. Y así este conocimiento de la matemática, este conocimiento del lenguaje, este conocimiento de las ciencias sociales y las ciencias naturales se va perpetuando y se va reproduciendo y se va conservando generación tras generación. Lo que tiene un aspecto positivo, pero cuidado, no abusemos de la reproducción del conocimiento, ni de la reproducción de habilidades. ¿Qué hay de la creatividad? ¿Somos creativos al momento de exponer la clase, de presentar los contenidos? ¿Somos creativos al momento de que los alumnos se impliquen con el contenido, lo hagan suyo? ¿Somos creativos al momento de evaluar un contenido o evaluar una habilidad? Esto está muy relacionado a lo que es el DUA, el Diseño Universal de Aprendizajes, un concepto que nació desde la arquitectura y del cual vamos a hablar, vamos a dialogar en otro video específicamente para ello. El DUA, sus tres pilares fundamentales o sus tres principios nos dicen que debemos presentar la información de múltiples y diversas formas. Debemos permitir que el alumno, el sujeto, se implique o se comprometa con el contenido de múltiples y diversas formas. Y también tenemos que tener la capacidad de evaluar el contenido, de retroalimentar el contenido de múltiples y diversas formas. Todo esto basado en la diversidad dentro del aula. Esta multiplicidad de formas
Esta multiplicidad de métodos de presentar, de implicar y de retroalimentar la información y el contenido nos sugiere que debemos ser creativos. Esta multiplicidad de formas necesita de la creatividad. Por lo tanto, ya debemos empezar a dejar de lado de una vez por todas las clases monocromáticas, las clases demasiado parejas, donde no hay crestas ni valles, solamente es una línea horizontal que se extiende en el tiempo, en 1 o 2 horas pedagógicas. Clases grises de un solo color. Debemos orientarnos hacia la clase diversa, la clase colorida, la clase iridiscente, con una amplia gama de colores. La clase modulada, ¿no?, como una frecuencia que tiene altos y bajos, crestas y valles, alturas y profundidades. Una clase diversa que comprenda la diversidad, la peculiaridad de cada alumno, las características especiales, internas, los intereses de cada alumno, de cada mundo. Y para eso debemos ser creativos. Creativos en presentar la información dentro del aula. No conformarnos simplemente con la exposición, que muchos están abusando de la exposición y hacen clases demasiado expositivas, presentando la información, haciendo sobreuso de la escritura en la pizarra, siendo los docentes excesivamente protagonistas de la clase. Y todas las clases son así durante todo el año, durante los 365, 360 o los 300 días del año, las mismas clases, el mismo método, la misma forma de presentar la información. Los alumnos no se implican, no se comprometen entonces con el contenido, porque se ha creado una rutina, se ha creado un hábito. Están acostumbrados, en sencillas palabras, a la forma que tiene el profesor de presentar la información. Y saben que cuando el profesor va a entrar a la sala de clases, saben cómo va a ser la clase. Llega el profesor y lo reciben desmotivados. Algunos incluso abuchean a ciertos profesores cuando llegan, porque saben la forma de hacer clase, que siempre son las mismas. Saben lo que va a hacer al principio, saben lo que va a hacer al desarrollo y al cierre. Saben absolutamente cada detalle, lo conocen al docente de pies a cabeza, por ambos lados, por todos lados. Y el docente tiene la misma forma de evaluar, siempre a través de una prueba escrita, absolutamente nada más. O de repente diversifica un poco con una interrogación personal, pero no sale de ahí, de ese cuadrado. Prueba escrita, interrogación personal. Prueba escrita, interrogación personal. Prueba escrita, prueba escrita, prueba escrita, interrogación personal. Y nada más. El profesor se ha convertido en un imitador, en un reproductor de formas. Al parecer las únicas formas que aprendió y que maneja para evaluar. Y no es creativo. Vamos hacia la creatividad en la exposición de los conceptos y el contenido, orientándonos y escarbando un poquito en el primer pilar del DUA. No mucho, superficialmente. Ser creativo significa exponer, manifestar, presentar el contenido no solamente en la pizarra. Hágalo en la pizarra, pero no se quede solamente en eso. También podemos presentar el contenido a través de imágenes, no a través solamente de palabras. ¿Qué tal del uso de las TIC, de las tecnologías de la información? ¿Qué tal del uso del data show? ¿Qué tal del uso de las pizarras interactivas, de las imágenes, de los mapas conceptuales, de la reflexión a partir de una imagen, de una fotografía? ¿Qué tal el uso del teatro, la representación teatral, para expresar un momento histórico, para expresar un contexto de comunicación, ya sea la asignatura de lenguaje o de historia? Una obra dramática donde se escenifique un conflicto histórico, la batalla de Maipú, el descubrimiento de América. Una obra teatral donde se escenifique distintos contextos del registro del aula, del culto, el inculto.
Una obra teatral donde se escenifique el momento en que los alumnos tienen que ir a una entrevista de trabajo. Y así tantas otras escenas que podemos implementar en el aula. ¿Qué tal si presentamos la información solamente a través del sonido, con una grabación, que los alumnos cierren sus ojos por el momento y que sean capaces de concentrarse solamente en la voz, agudizando su sentido de la audición, perfeccionando su sentido de la audición, su proceso de escucha y nada más? Hay múltiples formas, estos son simples ejemplos superficiales, porque ya profundizaremos en otros, de cómo podemos presentar la información creativamente, hasta incluso salir de la sala. Nos permite ser creativos afuera. Ahora bien, en el segundo pilar del DUA viene la implicación, ser creativos en cuanto a que el alumno se implique o se comprometa con el contenido. Y para eso yo tengo que conocer al alumno. No puedo propiciar la implicación del alumno con un contenido si no conozco al alumno, si solamente manejo el contenido, pero el segundo elemento, que es el alumno, no lo conozco, no lo manejo. Manejo el contenido, acerco el contenido al alumno, pero tengo desconocimiento del alumno y no sé cómo calzar de manera correcta, adecuada y eficaz el contenido, la estructura cognitiva del alumno. Porque no conozco al alumno, no conozco sus intereses, no conozco sus motivaciones, no conozco sus por qué. Por lo tanto, tenemos que conocer al alumno y eso ya es parte de la afectividad, lo que hablábamos en el video anterior. Conociendo al alumno, yo voy a poder adecuarme a las características de él. Si a él le gusta la pintura, apliquemos una actividad relacionada a la pintura, a los gustos, a los intereses de él. Si él tiene conocimientos significativos sobre un tema, apliquemos una forma de evaluar, apliquemos el contenido relacionado a los conocimientos significativos que él ya posee. Impliquémoslos de forma creativa, sacándolos quizás del aula, experimentando, ¿no?, con las manos. Abusamos mucho del lenguaje oral, de la palabra escrita en la pizarra. Nos falta experimentación, el ejercicio práctico, nos falta la vivencia. Abusamos mucho de lo que nos entra por la vista y lo que escuchamos cuando se nos dicta, pero nos falta de la manipulación de ese contenido en un ejercicio práctico. Hay que ser creativos para implicar. Y también, por supuesto, y orientándonos en el tercer principio del DUA, también hay que ser creativos en cuanto a la retroalimentación o a la evaluación de los contenidos. Si al alumno le gusta la música, evaluémoslo de una forma musical. Evaluémonos a través de una canción que nos cante, que nos recite. Si el alumno, al estudiante le gusta la pintura, evaluémonos a través de una pintura, que ponga los conceptos a través de una pintura, a través de imágenes. Si al alumno le gusta la actuación, que represente el contenido a través de una obra dramática. Si al alumno le gusta trabajar en equipo y hacer una exposición formal, que lo hagan así. Si al alumno le gusta escribir, que escriba el contenido. Si al alumno le gusta ser interrogado oralmente, que sea así. Si al alumno le gusta trabajar con las artes manuales, que haga una maqueta del contenido. Y todas estas herramientas se pueden utilizar en todas las asignaturas. En matemática, una asignatura de contenido abstracto se puede concretar, materializar, y yo lo he visto así, no es imposible. En maquetas, en lenguaje, ¿qué más? Miren, imagínense las ciencias sociales, las ciencias naturales. Podemos ser creativos en la evaluación. Ya basta del sobreuso de la hoja, de la impresión, de la fotocopia y de la prueba, donde solamente el alumno tiene que responder de forma escrita, en 5 o 10 líneas o en un recuadro. El sobreuso de la alternativa, el sobreuso de los términos pareados. Lo mismo de siempre, lo mismo de hace 10, 15, 20, 50. Y los especialistas en educación tenemos mucha responsabilidad de los vicios del sistema educativo actual.
porque seguimos reproduciendo la forma de nuestros padres y nuestros abuelos. Estamos anclados al pasado. Y aunque hay que respetar el pasado y los avances del pasado, porque gracias al pasado somos lo que somos hoy en día, para bien o para mal, tenemos también que innovar. Tenemos que usar nuestra creatividad, ser inventivos, proponer nuevas formas. Porque los alumnos de hoy día, del año 2018, son muy distintos a los alumnos del año 2008 y del año 1998 y del año 1988. Cambian radicalmente en 5 años los alumnos. Estamos ante una generación digital, una generación virtual. El mundo cambia constantemente. Por lo tanto, nuestras prácticas, nuestros hábitos, nuestras formas, nuestras estrategias pedagógicas y educativas deben cambiar. Siempre deben tender hacia la creatividad. Debe ser la creatividad el fin último del proceso educativo. Producir, crear nuevos alumnos, nuevos estudiantes, con un alto sentido crítico y con una profunda capacidad creativa. Necesitamos alumnos que sean creativos en la sociedad, que no sigan reproduciendo y copiando los hábitos malsanos, porque seguimos reproduciendo y perpetuando un sistema económico, social, que no nos hace completamente felices. Necesitamos alumnos creativos que propongan ideas nuevas, que propongan formas nuevas, que propongan métodos nuevos. Ese debe ser el fin máximo de la educación. Alumnos que pasen desde el pensamiento convergente, el pensamiento uniforme, hacia el pensamiento divergente. Necesitamos personas que hagan cosas nuevas para cambiar nuestra realidad. Si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Necesitamos hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Bien, este es el primer capítulo referente a la creatividad. Vamos a estar dialogando un poco más en videos posteriores sobre cómo podemos utilizar la creatividad en el proceso también de aprendizaje y enseñanza de los alumnos con necesidades educativas especiales, que ellos necesitan otros métodos, otros caminos para alcanzar un fin. Vamos a hablar acerca del DUA también, vamos a tener bastantes más video orientaciones dedicadas a los docentes, a los padres, a la familia y a los alumnos. Pues bien, para mí ha sido realmente un gusto. Nos reencontramos entonces en otro video, en otra próxima video orientación. Recuerda compartir este video, darle me gusta, comentar en la caja de comentarios y te sugiero ver siempre en HD para sacarle el mejor provecho, o sea, de 720 a 1080 en tu reproductor. Nos reencontramos así en otra videoclase. Que tengan una muy linda semana. Hasta luego, que estén muy bien.